Bueno, mientras dejamos un poco de fondo el cosechero por el grupo Tonolec, ya tenemos en línea al señor Carlos Martínez Sarasola. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, acá muy bien, contentas de poder volver a convocarlo en nuestro espacio porque queremos que nos cuente un poquito cómo anda el Orejiverde, así se llama. El Orejiverde, ¿no? Diario de los Pueblos Indígenas. Bueno, por suerte anda muy bien, estamos con mucho trabajo. Bueno, ya parece mentira, desde casi 6 meses tiene, ¿no? Sí. Es un diario digital sobre los pueblos indígenas con un amplio arco informativo. Tenemos noticias nacionales, internacionales. El corazón del proyecto son los corresponsales de las comunidades y de las organizaciones, y bueno, y tenemos una amplia red a nivel continental e inclusive no solamente de América sino de otras partes del mundo, ¿no? Qué bueno porque bueno, es una manera de difundir todo lo nuestro, ¿no? Desde lo autóctono. Porque lo interesante es que lo que tiene el diario es que todos los días tiene una o dos noticias nuevas, ¿no? Todos los días. Es decir, es realmente hemos creado un medio de comunicación que está todos los días en la calle, ¿no? Inesperado. En la pantalla. Sí. Bueno, y obviamente no podemos crecer más ahora porque, bueno, todo depende también de que lo vayamos haciendo paso a paso. Estamos en la búsqueda de fondos para poder abastecer también al equipo, pero en poco tiempo más yo creo que vamos a estar en condiciones de tener entre 7 y 8 noticias diarias, ¿no? Bueno, hablando de las noticias que ustedes tienen, bueno, yo recuerdo que no hace mucho, hace unos meses nada más, teníamos un grupo que acampaba en Plaza de Mayo de pueblos originarios reclamando la devolución de sus territorios y una serie de derechos, ¿no es cierto? La información que tenemos hasta el momento es la siguiente: el acampe se levantó poco tiempo antes de que asumiera el nuevo gobierno. El acampe fue porque este grupo de Formosa, básicamente comunidades COM, pero que luego se unieron otros grupos también de la provincia, estaban reclamando por un territorio que ellos han perdido, ¿no? O el candidato Macri pasó por el acampe, tuvo una reunión con ellos y les prometió que los iba a recibir si se producía que él ganara las elecciones, cosa que efectivamente sucedió, ¿no? Claro, sí. ¿Qué tal? Te habla María. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal, María? Bien, bien. Sí, es cierto, hubo un encuentro entre el presidente Macri y Félix, ¿no es cierto?, que es el representante máximo, digamos, de la comunidad COM, y llegaron a un acuerdo para ver la situación, ¿no? Sí, ese correcto. Es el acuerdo. Exacto. Lo cual hizo que el acampe se levante breves días antes de que asumiera él. Sí. Así que bueno, veremos si se da. Como dicen los hermanos mexicanos, caminando vamos viendo. Sí, claro, caminando y escuchando y estando atentos. No, por supuesto, todavía no hay. También es cierto que la reunión está con el nuevo presidente, fue un grupo muy numeroso de pueblos indígenas, pero no son todos los representantes de los pueblos indígenas, ¿no? Es un grupo importante, y yo conozco a varios de esos representantes que son efectivamente representantes legítimos de los pueblos indígenas, pero no son todos los pueblos indígenas. Yo lo que creo que acá lo que falta siempre, me parece a mí, de parte de las políticas públicas, y acá me olvido de los gobiernos de turno, es una política pública a nivel global con los pueblos indígenas, ¿no? Como en red, decís vos, que se articulen, que tenga en cuenta a todos los pueblos indígenas sin exclusiones, no importa de la afiliación política o la acá el gran error yo creo que es tratar de encorsetar a los pueblos indígenas en una corriente política. No es un error ese, es un error histórico, porque la causa de los pueblos indígenas es una causa que trasciende lo político. Sí, totalmente. ¿No? Entonces anterior. A mí me parece que cuando ellos mismos inclusive se enrolan en una corriente política o desde un gobierno X los quieren encorsetar en una corriente política, es un error. Me parece que la causa de los pueblos indígenas es una causa que trasciende el tema
político partidario, más allá de las adscripciones legítimas de cada uno, por supuesto. Claro, eso te iba a decir, lo político desde lo partidario, porque el tema es político, es absolutamente político. No, sí, por supuesto. Pero vos decís que trascienda lo partidario, eso es cierto. Lo partidario, por eso digo político partidario. Claro, ¿no? Que porque sea un problema de Estado, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, nuestra convocatoria hacia ustedes, bueno, era para ver cómo les estaba yendo con este diario, que lo promocionamos para que entren a la página. Hay un mapa que justamente lo tengo acá en mi pantalla, donde destaca la distribución de los distintos pueblos, porque a veces uno escucha ciertas noticias y no los relaciona en qué parte de Latinoamérica o de la Argentina misma están, y está bueno también tener el mapa, que es un referente. Queríamos también como convocarlo para que nos cuente de alguna comunidad de los pueblos originarios cómo festejan fin de año a través de la cosmovisión que ellos tienen. Sí, ellos tienen otro calendario. Por supuesto que la famosa globalización e integración de todos los distintos sectores ha hecho que los indígenas, e inclusive los indígenas que viven en la ciudad, también conmemoran el fin de año como parte de todo un proceso más global. Pero a nivel de lo que es la cuestión étnico-cultural, ellos para ellos no es un festejo el fin de año, ¿no? Lo que sí ellos tienen son algunas ceremonias que algunas veces coinciden, según el grupo, puede llegar a coincidir con la fecha del fin de año, pero no tiene que ver con el calendario nuestro, sino con un calendario más bien vinculado con lo agrícola, ¿no? O con las ceremonias, qué sé yo, por ejemplo, el famoso solsticio de verano, el del 21 al 24 de diciembre, sí, que generalmente las culturas de la montaña, las culturas andinas, conmemoran también la asignación de los nombres originarios, ¿no? Eso está cercano al fin de año nuestro, pero no es exactamente la misma ceremonia, no tiene nada que ver en realidad. Lo mismo ocurre entonces con la natividad. Exactamente. Esas son ceremonias que son, bueno, en el caso de la natividad es una ceremonia totalmente católica, claro, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, ellos pueden conmemorarlo porque muchos de ellos incluso son católicos también. Porque este es otro fenómeno que sucede en los pueblos indígenas que mucha gente no termina de entender, que pueden convivir una creencia con la otra, ¿no? Pero bueno, no tiene que ver esta conmemoración nuestra, desde mi punto de vista, con lo que es la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿no? Claro, es otra como construcción, ¿no es cierto? Hay un festejo, pero pasa por otros valores, por otros órdenes. ¿Hay en la Argentina, sí, más o menos para esta fecha, alguna comunidad que haga alguna fiesta o alguna ceremonia que, si bien no es auténtica occidental, pero que se relaciona con la expectativa de algo mejor que pueda como suceder, ya sea en la agricultura, en los mitos que puedan como circular, que vos sepas? Sí, bueno, me estás planteando algo más amplio que, claro, digamos, los pueblos indígenas tienen muchas, y como creencias en estos cambios de ciclo sería, ¿no? Claro. Ellos hablan mucho de los cambios de ciclo, los momentos culminantes de transformación. En el mundo andino se habla mucho del Pachacuti, por ejemplo, ¿no? El Pachacuti es un momento de transformación muy importante, que quiere decir algo así como el darse vuelta a la tierra. No solamente darse vuelta a la tierra, sino darse vuelta a la tierra y el tiempo. Es como la unión del tiempo y el espacio. Y es un momento de transformación. Habitualmente se considera que sucede cada 100 años esos momentos, pero en los últimos tiempos el mundo andino también lo ve aplicado no solamente a ellos como pueblo, sino al conjunto de los seres humanos, ¿no? ¿Y cuándo sería el próximo cambio? Y muchos dicen que lo estamos atravesando, ¿no? Y es probable, ¿no? Estamos atravesando el Pachacuti, inclusive muchos relacionan lo de Evo Morales en Bolivia con un Pachacuti, con una transformación a nivel que se explicita a nivel de lo social, pero que es como una expresión de un cambio profundo a nivel del continente, ¿no? Y yo creo que sucede algo de eso también, ¿no? Y después también los cambios de ciclo tienen que ver. Bueno, los mayas eran expertos en esto, ¿no? Sí. Ellos hablaban ellos medían los ciclos incluso en miles de años, ¿no? Pero todas las culturas indígenas
han visto el cambio de ciclo a través del tiempo en eras, en edades, ¿no? Es decir, sucesivas transformaciones y destrucciones del mundo, inclusive, que muchas veces eran destrucciones de tipo metafórico, donde se volvía a crear una nueva generación de hombres, ¿no? Así que esto ha estado siempre muy presente en los grupos indígenas. Es muy interesante el tema. Yo no sé si a través del Orejiverde hay alguna página o alguna columna que le estén dedicando a eso, ¿no? Porque la verdad que es sí, le estamos dedicando, hemos publicado algunas notas sobre esto a lo largo de todos estos 6 meses, e inclusive hemos, el diario tiene abajo unas 30 secciones fijas, donde en algunos de de esas secciones hablamos de este tema, y también tenemos una sección que está fija, que es mensual, que se llama El Tiempo Sagrado. Ustedes ven a la derecha del diario, está el mes, por ejemplo, ahora estamos atravesando diciembre, y te explica en un círculo que hemos hecho, que es el círculo de las ceremonias y del tiempo, las ceremonias que se conmemoran ese mes, ¿no? Entonces tenemos cada mes, enero, febrero, está marcado el tiempo sagrado, las ceremonias que se celebran ese mes, ¿no? Según los distintos grupos. No es un calendario absolutamente terminado, porque esto la información es amplísima y lo vamos actualizando permanentemente. Pero está bastante interesante como propuesta para que los lectores y los interesados puedan acceder a cuáles son las ceremonias que se celebran en los distintos meses, ¿no? Claro, creo que está bueno que nos acerquemos más a eso de a poco, o de golpe, porque la verdad que esto lleva siglos sin que nos acerquemos, y dejemos un poco de lado estas fiestas importadas de San Patricio, de brujas, sí, no, tal cual, más allá de que los niños les encanta todo eso, digamos el tema Papá Noel y todo eso, que está muy ligado obviamente a las creencias católicas también, de los cuales uno puede formar parte. Pero mira, hace poco sacamos una nota que está en este momento en la tapa del diario, que es la historia de un líder indígena que él narra lo que pasa con su hija. Sí, la tengo en mis manos, justamente, la estuvimos leyendo hoy. Esa nota es bastante interesante de qué es lo que sucede, ¿no? Con las distintas ceremonias y bueno, vinculados con los cambios en el tiempo, ¿no? Claro, ¿cómo es que se articula, vos decís, una cultura ancestral con, digamos, con el atropello, si se quiere, que la palabra valga? Sí, o lo que ahora se impone, ¿no? Claro, por eso. El árbol de Navidad, del Papá Noel. Claro, exactamente. O como estas personas que pertenecen a dos mundos, ¿no? Que claramente que él lo dice. Sí, cómo se articulan, ¿no? Cómo se articula una cosa con la otra, cómo uno puede tener el árbol de Navidad, pero no perder su esencia. Yo, ¿no? como para que el oyente más o menos entienda, redondeando tus palabras, les voy a leer simplemente el cierre de esto que vos comentás. Dice, este papá dice: después de todo, ella va a ser una mujer indígena y por lo tanto una de nuestras maestras, responsable de la preservación de nuestra cultura y transmisora de la misma de generación en generación. En manos de ella está la posibilidad de seguir cumpliendo con nuestros ciclos como pueblos indígenas frente a una sociedad dominante que nos ha impuesto el suyo. Está perfecto, ¿no? Es muy claro. Está muy claro lo que dice Luis Pincén. Yo quería aclarar una cosita más, si me permiten, con el tema de las inundaciones actuales, ¿no? Digamos que también ahí tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo, y que los pueblos indígenas hablan mucho de esto en sus profecías y en sus mitos, que es el tema del cuidado de la madre tierra, porque ellos siempre han tenido muy presentes los ciclos de la naturaleza, y sus ceremonias y sus tiempos responden a esos ciclos de la naturaleza, porque tiene que ver con la preservación del hogar en que vivimos, que es el planeta Tierra, ¿no? Con el respeto hacia la tierra. Muchas veces lo que sucede con estas inundaciones, no tenemos que perder de vista que muchas cosas son producidas por nosotros mismos, la deforestación, los cultivos absolutamente químicos, ¿no es cierto?, con la introducción de químicos, la destrucción de los humedales, de los bosques nativos. Entonces, eso tenemos que estar muy atentos a esto para volver a cuidar a nuestro hogar, ¿no? Que eso tanto saben ellos, ¿no?
Bueno, la verdad que ha sido un placer nuevamente. Cada tanto te vamos a convocar porque siempre es bueno tener presente estos temas y recordarle al público que los pueblos originarios siguen estando con nosotros y bueno, y también forman parte de nosotros. Así que te agradecemos mucho. Yo les agradezco a ustedes que tengan presentes estos temas que, como ustedes dicen muy bien, forman parte de nuestra vida, ¿no? Bueno, y desde ya mucho éxito con el periódico digital y para este nuevo año 2016. Muchísimas gracias, todo lo mejor para ustedes también para el 2016. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.